Seguimos con más en Conexión B Análisis, entrevistas sobre ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental Cotaxtlapaco. Adelante, buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes y un saludo al auditorio de Conexión. Hoy el tema lo titulé como un agroaviso oportuno. Ganaderos prevenirse para el estiaje del 2023, pues para que ahora sí tengamos la oportunidad de prepararnos. Fíjate Jorge que cada año el estiaje que se presenta aquí en México se ha puesto más agudo y esto es generalmente por estos fenómenos climáticos del niño y la niña, que a veces es muy difícil explicarle a la gente del campo porque está ligado a temperaturas oceánicas y tiene mucho que ver con las cuestiones actualmente, pues de mucho conocimiento sobre el clima, que yo a veces también no creas que les entiendo muy bien a los climatólogos, pero finalmente el efecto de estos fenómenos a veces son los excesos de lluvias o a veces son la falta de esta. Y precisamente de esta última nos ha tocado estar sufriendo aquí en las regiones del Golfo y particularmente estos dos últimos años han sido los más severos a causa de este fenómeno de la niña que hasta el día de hoy no sé si todavía continúe, mencionaban que hasta el mes de agosto probablemente continúe con esta tendencia. Bueno, este fenómeno de la sequía, pues como ya sabemos, no tiene un inicio así muy preciso, pues tampoco sabemos para dónde va y cuándo va a acabar. A veces esto es un proceso lento que se va presentando así por zonas que tienen ya características de sufrir por falta de agua, pero después abarca con gran parte del territorio mexicano y no nada más es a nivel aquí nacional. Y por lo que a veces es muy difícil determinar precisamente el principio y el final de este estiaje. Ahora, esto que sucedió del estiaje del año pasado es muy similar al que ocurrió hace 11 años, que también afectó parte importante del territorio nacional y ocasionó grandes pérdidas a los sectores agrícolas, pero más al ganadero, porque bueno, esa es una actividad que está presente todo el año y que el ganado ahí está. Y entonces, al disminuir la cantidad de forraje, pues le pega directamente a la ganadería. Jorge y amigos de Conexión, estos efectos de la sequía a veces uno hasta les intensifica porque andamos tirando árboles, los incendios que son muy recurrentes, a veces hacen quemas y se pasan de un lugar a otro, bueno, eso también provoca que sea más grave la situación en un territorio, la erosión de los suelos que se va acumulando y aparte la sobreexplotación, a veces no tenemos algunas prácticas sustentables que hace que estemos sometiendo a pues a una explotación tal como mencioné. Esta tarde voy a hacer un recordatorio o un aviso oportuno a los ganaderos para que aprovechen este periodo de temporal que ha sido bastante intenso en cuanto a lluvias y puedan establecer sus lotes de producción, ya sea de maíz, sorgo, caña o pastos, y puedan ensilar para almacenar lo que más puedan en este ciclo y así puedan enfrentar el estiaje del 2023, precisamente cuando ya se acaba la cantidad de forraje de un potrero y más en esta actividad de ganadería extensiva. Voy a hacer una pausa histórica. El ensilaje tiene sus orígenes en la antigüedad, creo que hasta en la época de los egipcios, y es mencionado en el Antiguo Testamento, y almacenaban el forraje precisamente en pozos u hoyos. La primera referencia oficial de conservación de forraje verde mediante el ensilaje, por decir, en la modernidad fue en la Universidad de Cambridge en 1786, y a partir de ahí empezó a generarse esta práctica, no en todos los lugares, pero bueno, ya se tiene un conocimiento de cómo debe de ensilarse. Y ya continuando con la información, aquí en el trópico, en la parte que nos corresponde, Veracruz, Oaxaca, la mayoría de los ganaderos pues tampoco tienen grandes cantidades de ganado, entre 10, 50 cabezas, que es el promedio, y pues tienen 15, 30 hectáreas, que es ahí donde pues a los animalitos pastan, pero eso precisamente los hace más vulnerables al estiaje, porque bueno, su espacio no es suficiente para alimentar y para producir, pero sí tienen que hacer esta práctica, destinar una hectárea para poder generar el forraje que vayan a necesitar el siguiente año. Por eso deben de aprovechar ahorita si siembran o pasando la canícula, pueden sembrar maíz y sorgo, pues precisamente para producir. La experiencia que hemos tenido precisamente con la Unión Ganadera, que ha sido un piloto, un programa muy efectivo, es que la mayoría de los productores que participaron generaron 35 toneladas de forraje por hectárea,
utilizando mediana tecnología, Jorge. Sí, Paco, por supuesto, ya lo vivimos, ya lo experimentamos, digo, tuvimos ya también, bueno, ya parte de esas experiencias que también se dan en el mundo del campo, ¿no? Donde las ideas también y la cerrazón de muchos también productores luego no ayudan, y creo que ya lo vivimos, Paco, en su momento, para tratar de precisamente de hacer toda esta siembra de maíz. Bueno, ya nos tuvimos que ir al pasto, al pangola, pero bueno, de todos modos ha funcionado y de hecho a nosotros nos funcionó ya con la empacada y pudimos brincar como se pudo también, y digo, y sí hubo que meterle también más ya también de alimento, porque pues definitivamente no dio, nos hagamos, porque la seca estuvo tremenda este año, pero si no hubiera sido así, digo, no sé dónde hubiéramos ido a parar, y estos ya son experiencias personales, pero conociendo también de las experiencias que hubo de otros productores y sobre todo ganaderos de la propia Unión, pues sí tuvieron realmente pues beneficios considerables, y sobre todo con el maíz, Paco, que ha funcionado muy bien. Así es, Jorge. Bueno, pues ya estamos ahorita en el momento de aprovechar las aguas y producir forraje para posteriormente transformarlo en silo. Voy a hacer otro comentario histórico. Fíjate que cuando se evaluaron los primeros pastos de corte y los maíces mejorados entre 1955 y 57 en el campo Cotazla, se empezó a recomendar de forma inmediata el tema del ensilado. O sea, ya la sequía posiblemente antes era menos grave, pero ya había. Entonces ya se estaba haciendo este tipo de prácticas desde hace más de 60 años, se empezó a fortalecer. Y ahí rascando la historia nos encontramos un evento demostrativo que se llamó el Primer Día del Ganadero en 1960. Y quiero mencionar que el Primer Día del Ganadero se celebró o se inician en el campo Cotazla. Y ahí se presentaron los primeros hilos de trinchera. Y algo muy curioso, ahí se filmó la primera película de capacitación de ensilaje en México. Apenas la acabo de encontrar y ahí está filmada en 16 milímetros. Bueno, regreso al tema del ensilado. Ahora lo que tienen que hacer los productores es seleccionar el maíz o el sorgo más adecuado, ya que deben de ser maíces o sorgos que toleren o resistan enfermedades, aguanten un poco la sequía interestival, y si son resistentes a los vientos, mejor, porque bueno, si se cae, que van a ensilar. Otra cosa, si prefieren el maíz, hay que estar muy seguros de que no vayan a estar susceptibles al achaparramiento, que es una enfermedad viral y que puede reducir hasta el 80% de la producción de forraje. No tiene caso que sean muy productivos y va a ser susceptible a una enfermedad. Nosotros en el campo Cotazla recomendamos el maíz H520, que ha sido la maravilla para este tema de los ensilados, aparte para la producción de grano. Ha aguantado sequías hasta de 30 días y así lo ha demostrado con los productores de aquí de la zona costa central, en la cuenca del Papaloapan, en San Andrés Tuxtla e inclusive en la región alta de Jico, con una producción, con una producción de, con una producción, perdón, de hasta 40 toneladas de forraje de maíz, más o menos un 20 o 30% de elotes que a veces busca la gente, porque pues eso le va a dar mayor peso al forraje. En Huizcolotla, muy cerca de Tierra Blanca, que es una zona bastante seca, se llegó a producir 50 toneladas de forraje de maíz por hectárea. Es una zona seca, pero esa ocasión llovió adecuadamente y tuvieron una buena producción. En el caso del sorgo, se recomienda la variedad Fortuna y también otra que hemos estado evaluando que se llama la sinaloense. Esta última es más precoz, por lo que se puede cosechar antes. Ambos pueden producir en 2 cortes un promedio de 35 toneladas. Esto es con mediana tecnología, pero se tuvo un caso en Paso de Ovejas, Jorge, que llegamos a producir con 2 cortes 45 toneladas. Desde luego fue un módulo que tuvo buena humedad, que es cosa rara en Paso de Ovejas, y también tuvo una buena tecnología de nutrición. Les doy un dato a quienes nos escuchan y son ganaderos. Una hectárea de silo o de maíz de sorgo alcanzaría para alimentar 20 cabezas de ganado que pesen de entre 300 a 500 kilos, el ganado, por un periodo de 120 días, dándole 15 kilos de silo diario. Pues eso es es información que puede hacerlos cambiar.
Y si todavía no se convencen, les doy otro dato. Una hectárea de maíz o sorgo para silo tiene una inversión ahorita con cuestión de los fertilizantes hasta como de unos 20,000 pesos por hectárea. Esto utilizando un nivel de tecnología mediana, pero 1 kilo de silo nos va a costar 2 pesos. Esto evitaría que el ganado pierda peso, continúe produciendo leche o inclusive vaya a morirse por falta de alimento durante la sequía. Jorge, a nivel del mundo existe 1 millón de silos que conservan más de 100 millones de toneladas de forraje y bueno, pues nosotros podemos pues incorporar un poco más de esta superficie si empezamos a hacerlo ahorita. Y hacer caso a los expertos como ustedes, Paco, hacer caso, no cerrarnos, no tener la mentalidad cerrada ni estar ya prejuzgando, decir que lo que se les está planteando no sirve ni que nada más de lo que los productores piensan por antaño, por herencia o por tradición, es lo que funciona. Realmente hay que hacerle caso a ustedes, los expertos que se dedican a esto, a estar innovando en el campo, en la productividad del campo. Hay que abrir la mente y hay que aprovecharlos, toda la tecnología y sobre todo, pues todos estos conocimientos que nos dejan, Paco. Pues excelente, como siempre, hay que prever, claro que sí, y tomar las debidas precauciones, Paco. Pues excelente, muchísimas gracias y vamos a estar contigo el próximo viernes con nuestro campo innovador. Gracias, Jorge, y esto fue un agroaviso oportuno para los ganaderos. Buenas agrotardes. Excelente, muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental Cotaxtla, en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, regresamos.